Bien, vamos a continuar un poquito, no va a haber mucho tiempo, vamos a continuar un poquito con lo de fémur. Estas imágenes que estamos viendo vienen los distintos dispositivos que pueden ser utilizados para una fractura supracondilia o supraintercondilia femoral. Grábenselo bien, todos los conceptos, lo que es supracondilia, lo que es supraintercondilia, femoral, humeral, para que después no se confundan con el tipo de placas que se deben de utilizar, ¿sí? En el extremo izquierdo de la imagen tenemos lo que es la placa de LIS o placa mínima invasiva. LIS quiere decir Less Invasive System. Entonces, esa es la placa de LIS, la que es anatómica, la que suele ser bloqueada. Es una placa que ya viene premoldeada para la forma del fémur distal. Obviamente todo es relativo, no todos los fémurs son iguales, pero bueno, en promedio digamos que esta placa se adapta a cualquier forma. Tenemos enseguida otro dispositivo que es la placa condilar. La placa condilar, a diferencia de la placa de Lis, no es un sistema bloqueado, ¿sí? Son tornillos convencionales, es una placa convencional, sí es anatómica, pero no tiene bloqueo de los tornillos. Y luego sigue la placa angulada 95 grados. Esa placa angulada ya prácticamente no se usa, es un dispositivo muy viejo, el cual tiene una hoja filosa, tiene un bisel esa hoja y se mete pues prácticamente a martillazos. Ya no se utiliza casi nunca esa placa, el verlo ya es muy raro, es muy económico el dispositivo, tuvo su auge, pero como todas las cosas van cambiando, la medicina es dinámica, ese dispositivo ya queda atrás, tanto que las generaciones más nuevas, llámese más nuevas como mi generación o algunas 4 o 5 para atrás, ya no, ni siquiera aprendieron a utilizar este tipo de dispositivos. Yo honestamente no lo sé ni poner. Después tenemos la placa de tornillo dinámico, la placa condilar de tornillo dinámico de 95 grados. La mecánica de este dispositivo es prácticamente la del DHS, es un tornillo deslizante, tornillo grande, pero la angulación, a diferencia del DHS, que son 135 grados habitualmente, aquí siempre será de 95 grados la angulación para que se pueda adaptar hacia el fémur distal en su parte condilar y el vástago de la placa se adapte a la diáfisis, a la cortical lateral de la diáfisis femoral. Y finalmente tenemos otro dispositivo que también es muy usado actualmente junto con la placa LIS o la placa anatómica bloqueada, es el clavo retrógrado. Es un clavo bastante versátil que suele utilizarse incluso de fracturas supraintercondilias femorales. Su principal indicación será la supracondilia pura, aunque también se puede poner en las supraintercondilias, ya que estos clavos poseen un mecanismo en el cual si tienes abiertos los cóndilos femorales, te puede dar una compresión mediante un tornillo que se pone ahí en la parte distal. El abordaje para este clavo, al ser retrógrado, es a través de la rodilla, a diferencia del anterógrado, que es a través de la fosita del fémur proximal o del trocánter mayor. Adelante, soy yo. No. Bien, tenemos ahí un ejemplo, dices, bueno, ¿por qué tiene tantas cosas esa rodilla ahí? Bien, este paciente tenía previamente una prótesis total de rodilla, ¿sí? Ahí vemos el componente femoral, vemos el componente tibial, que es como un platito abajo, componente femoral metálico que sustituye a los cóndilos femorales nativos u originales. ¿Y qué pasó en este paciente? El metal que ya tiene puesto ahí, la prótesis de rodilla, por alguna caída o un movimiento forzado, pueden fracturar la zona supracondilia del fémur. Entonces, estas fracturas que suceden en la cercanía o debidas a un implante, en este caso la prótesis, que puede ser en rodilla o cadera, se llaman fracturas periprotésicas. ¿Okay? Si son fracturas que ocurren cerca
de un clavo o de una placa, entonces serán fracturas periimplante, en las cuales el implante está involucrado en el mecanismo de fractura. Aquí se fracturó la zona supracondilia y como la prótesis de rodilla vista de lado, vista en forma lateral, tiene una escotadura importante, ahí se puede sentar una placa de lis muy fácilmente. Entonces, es el dispositivo ideal para las fracturas supracondilias periprotésicas. ¿Ok? Adelante. Bien, este es el enclavado centromedular en sus diferentes versiones. Podemos ver que la imagen de la extrema izquierda es un clavo anterógrado donde tenemos los bloqueos proximales, un clavo que entró a través de la fosita y tenemos los bloqueos distales. Recordemos que si ponemos un clavo muy corto puede ocurrir una fractura periimplante, ya que el metal hace una palanca sobre el hueso y lo puede fracturar. Bien, la segunda imagen de izquierda a derecha corresponde a un clavo retrógrado. Observen cómo la parte más gruesa del clavo ahora está abajo y muy cerca de la rodilla, en la zona subcondral del fémur distal. Y tenemos tres bloqueos en la parte distal del clavo o proximales a la rodilla, donde uno de ellos está en los cóndilos femorales, el cual ese tornillo sirve para dar compresión a una fractura intercondilia. Tenemos otra imagen de un clavo anterógrado, pero este clavo se llama de reconstrucción o con bloqueos al cuello femoral. Se utiliza tanto en fracturas subtrocantéricas como en fracturas transtrocantéricas, ya que bloquea hasta la cabeza femoral. Es un clavo que se utiliza mucho actualmente, le está compitiendo, digamos, al DHS en cuanto al tratamiento de fracturas transtrocantéricas, solo que el DHS es mucho más reproducible, mucho más fácil de colocar, ya que requieres menos equipamiento. Finalmente tenemos un clavo también anterógrado que entró por la fosita, pero tenemos un bloqueo oblicuo del lado externo hacia el lado interno. ¿Por qué pudiera ser así oblicuo? Porque tal vez haya una zona que queremos evitar de alguna lesión y por eso se pone ese bloqueo oblicuo. Realmente el mecanismo de fijación ahí es igual, o la potencia de la fijación es prácticamente igual que si lo pones transverso. ¿Okay? Pero hay clavos que así lo traen. Adelante. Bien, ¿qué otros métodos de tratamiento existen? Para las fracturas diaficiarias, en este caso, no sé, creo que se nos coló ahí un poquito esa radiografía, esas fotografías. Pero también puede aplicar para las fracturas supracondilias femorales. En la fijación externa, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, recordemos otra vez lo que tanto les he insistido, lo de el control de daños, donde queremos ser menos agresivos con el paciente, pero de la misma manera estabilizarlo, que duela menos, que sangre menos. Cuando hay lesión de tejidos blandos, por ejemplo, en fracturas por proyectil de arma de fuego, los que fueron ayer a la consulta en la clínica, vimos un paciente que trae un fijador externo en una lesión, una fractura expuesta provocada por un proyectil de arma de fuego y el fijador lo ha mantenido ahí con algo de estabilidad. Claro que es bastante molesto, pero de traer eso a no traer nada, la diferencia es muchísima. Ayuda a conservar la distancia, aparte de que conserva un poquito la alineación y le da estabilidad al foco de fractura. Ese es un fijador externo de los más nuevos, digamos, es el que está en la imagen del lado izquierdo. Y en la imagen del lado derecho, estos fijadores de múltiples agujas y diferentes barras son muy útiles, ya que independientemente de cómo tires los clavos hacia el hueso, vas a lograr hacer un constructo o un armazón para estabilizar el hueso que quieras, el hueso en cuestión. Entonces, son bastante útiles esos fijadores, se llaman fijadores tubulares o fijadores tipo AO. Pero tienen, bueno, sus indicaciones. Adelante.
El enyesado, la tracción, estos procedimientos se asocian con un alto grado de mala consolidación, incluyendo consolidaciones viciosas, que es cuando, digamos, pega chueco, así en términos coloquiales, como el varo, el valgo o incluso deformidades rotacionales. Hay veces que ves al paciente de frente y en la punta del pie está metida o la punta del pie está rotada hacia externo, entonces ya te consolidó con una mala rotación. La tracción en fracturas de este tipo, fracturas del fémur, requiere encamado prolongado, lo que tiene alto riesgo de complicaciones. Entre más grande sea el paciente, mayor riesgo de complicaciones, desde las úlceras por presión, problemas gastrointestinales, pulmonares, renales, hasta la tromboembolia pulmonar, la cual puede ser fatal. Entonces, todo paciente con fractura de fémur, a menos de que sea una contraindicación total, se debe operar. Adelante. Lesiones asociadas, igual, si volvemos al paciente que tuvimos ayer en consulta, es un paciente el cual se le puso un fijador por ser una fractura expuesta, porque tuvo una lesión vascular importante, en este caso por un proyectil de arma de fuego. Lesión ligamentaria no la hubo, pero, por ejemplo, en las fracturas de fémur, supracondilias o diaficiarias o de la tibia proximal de motocicleta, derivados de accidentes de motocicleta, es muy común que los ligamentos estén tronados, los cuales realmente no representan una urgencia su reparación. Son lesiones que se pueden tratar de forma inmediata o de forma tardía, ya que de nada sirve tener ligamentos buenos si no tienes una base ósea adecuada. Entonces, primero la fractura que consolide y después ya te ocuparás de la cuestión de los ligamentos de la rodilla. Adelante. Bien, ya moviéndonos un poquito ahí en la cercanía de la zona supracondilia, ¿qué otro tipo de fracturas puede haber? Pues fracturas de rótula que son bastante comunes. Las podemos dividir en desplazadas y no desplazadas. Las no desplazadas pues serán aquellas que están in situ, en las cuales nada más se ve el trazo de fractura y no hay una separación de los fragmentos, lo cual no suele ser lo común, debido a que en el polo superior se inserta el tendón del cuádriceps y en el polo inferior el tendón rotuliano. Ellos van a provocar una distracción del foco de fractura y separar los fragmentos. Lo más fácil sería que todas las fracturas fueran transversales, pero no es así. También las hay longitudinales y cuando son conminutas es un problemón. Entre menos fragmentos tengas, pues más fácil será hacer tu armado, tu constructo. Las fracturas extraarticulares afectan los extremos de la rótula. Son fracturas por avulsión. El tendón rotuliano y el tendón del cuádriceps son tendones bastante potentes, los cuales en una contracción muscular importante pueden llegar a avulsionar alguno de los polos de la rótula. Y ahí pues se tiene que cambiar la estrategia y se tiene que hacer una reinserción del tendón patelar para que esto funcione. Recordemos que meternos ya con tendones ya es otro boleto. Los tendones, al tener una pobre vascularidad, su curación es retardada, es lenta. Creo yo que romperse un tendón es peor que fracturarse. El hueso tiene una mayor vascularidad que el tendón. Por lo tanto, si pudieran darnos a escoger qué lesionarte, es preferible lesionarte un hueso a un tendón. Claro, hay de lesiones a lesiones, pero pudiera ser. Adelante. En esas imágenes nos da un poco de idea de cómo podemos clasificar de acuerdo a la conformación de la fractura, donde tenemos una fractura no desplazada o in situ, es cuando suelen decir muchos médicos, es una fisurita. No, está quebrado totalmente, ¿sí? Está quebrado, nada más que no está desplazado. Los cuidados deben ser igual de importantes que si está desplazado. Una fractura transversa, donde tenemos dos mitades prácticamente, las cuales si hacemos una compresión, le va a ir muy bien al paciente. Ya lesiones un poquito más complejas cuando son del polo inferior y que hay una avulsión en el polo inferior, en este caso del tendón rotuliano. Ya son fracturitas tal vez un poquito más complejas, donde tenemos que cuidar todavía un poco más al paciente debido a que involucra tendones. Fractura conminuta no desplazada, pues qué bueno que nos tocaran de ese tipo, pero las conminutas por lo regular están muy, muy desplazadas. Al ser conminutas es difícil hacer una compresión
entre todos los fragmentos de fractura, lo cual es bastante bueno siempre que se puede. Al hacer compresión es una de las motivos o de las causas benéficas para una fractura que tenga una buena consolidación. Las fracturas aquellas que no logran tener un contacto de fragmento a fragmento tienen muchos más altos índices de no unión o de pseudoartrosis. Fracturas verticales también las hay, son raras. Me ha tocado ver fracturas verticales en pacientes heridos con arma blanca pesada como un machete. He visto lesiones así en la rodilla, donde el machete hace un corte fino y abulsiona un fragmento de la rótula en forma vertical. Y fracturas osteocondrales, que son las menos comunes, son muy regulares, muy regularmente vistas en lesiones en accidentes en los cuales hay caídas de su plano de sustentación de las personas y lastiman una parte pequeña en las zonas periféricas de la rótula. Casi no hay, son raras. Por lo regular, lo más común de todos estos tipos es ver las transversas desplazadas. Eso es lo más común. Recordemos que es por acción de las estructuras blandas que están en la periferia. Adelante. Mecanismo de lesión. Para la rótula, el traumatismo directo es lo más frecuente. Traumatismo indirecto sería lo que comenté hace rato, una tracción violenta del cuádriceps también puede provocar este tipo de fracturas. El trauma directo, ya sea por caídas de su plano de sustentación o en accidentes de tránsito, donde el paciente lleva sus rodillas o sus piernas flexionadas y choca con el tablero del vehículo en el cual se desplaza. Adelante. Los objetivos del tratamiento. Siempre será primordial que una herida después de un tratamiento quirúrgico de traumatología no se infecte. Será como que nuestro primer objetivo. Después de eso, lo que tenemos es que se logre una buena consolidación, la cual ocurre de 8 a 12 semanas, y el tiempo para la rehabilitación completa es de 12 a 15 semanas desde el inicio de la lesión. Ya incluye esto, obviamente, el tiempo de consolidación. A los pacientes en los cuales operamos de fractura de rótula con trazos transversos, los dispositivos que se aplican, que en su mayor parte son bandas de tensión o benques, el paciente puede apoyar de inmediato y entre más flexione, mejor le va a ese paciente. Recordemos que con este dispositivo se transforman fuerzas de tensión que da el alambre, en fuerzas de compresión a través de los clavos y el alambre hacia el foco de fractura. Al igual que las fracturas de olecranon, cuando ponemos un obenque, una banda de tensión, entre más flexione el paciente, las fuerzas de tensión se transforman en fuerzas de compresión. Adelante. Los métodos de tratamiento. Cuando no está desplazado, podemos utilizar un tratamiento ortopédico a base de una inmovilización. Hay un dispositivo que se llama inmovilizador tripanel de rodilla y lo vamos a mantener de 4 a 6 semanas. Todo tiene sus pros y contras. Mucha gente dice, bueno, me alegro que no se haya desplazado porque en este caso no me tengo que operar. Bien, la inmovilización conlleva sus riesgos. Viene la atrofia importante muscular, después ya cuando ponemos al paciente a caminar y a doblar la rodilla puede tener una artrofibrosis, la pérdida muscular suele ser bien importante, entonces no se libra del todo de complicaciones. Hay pacientes que llegan incluso a cirugía para hacer una movilización bajo anestesia o hacerle una sinovectomía artroscópica por una artrofibrosis. Entonces, ningún tratamiento es 100% quirúrgico. Todo tiene sus pros y sus contras. ¿Cuándo se va a ocupar el tratamiento quirúrgico? Cuando hay mayor de 2 milímetros de escalón articular en los fragmentos o mayor de 3 milímetros de separación entre estos fragmentos. Lo más común, lo más reproducible, lo más económico es hacer un cerclaje, una banda de tensión u obenque con
alambre y clavillos de Kirchner. También se pueden poner tornillos interfragmentarios y hacer combinación, algo híbrido, digamos, un cerclaje más el tornillos. Y pudiera ser que si queremos darle el punto fino, ponerle la cereza al pastel, hagamos un control de reducción por artroscopía, en caso de que la cirugía sea mínimo invasiva, que también se puede. A lo mejor hay una fractura muy ligeramente desplazada, la cual podemos reducir con una reductora a través de la piel y introducir tornillos canulados a través de guías y se puede hacer esta reducción de forma mínimo invasiva. Entonces ya le metes la lente del artroscopio y valoras tu reducción. Se me hace mucha mamada. O sea, prácticamente son rodillas, cuando después de una fractura de rótula, prácticamente las tienes que abrir. Hacerle una artroscopía y hacerlo mínimo invasivo, también conlleva gastos, hay que tener mucho en cuenta de eso. Sí, sí existe, pero tenemos que adecuarnos al ambiente en el que estamos. Cuando hay conminución severa, se puede hacer una patelectomía o hemipatelectomía parcial o una patelectomía total. Bien, el decir hemipatelectomía parcial es un pleonasmo. Entonces, es hemipatelectomía o patelectomía parcial, que es lo mismo, o una patelectomía total. Si la rótula fuera prescindible, pues a todos le quitaríamos la rótula, pero no lo es así. Tiene una función, es una función como de fulcro para, o punto de apoyo para las fuerzas que se concentran ahí, fuerzas del tendón del cuádriceps y fuerzas también que van para el tendón de rotuliano que se inserta en la tibia. Entonces, aunque quede una parte, por lo menos un 50%, será bueno. Claro que no va a funcionar esa rodilla de forma óptima, pero será mejor que no tener la rótula. Fracturas osteocondrales, si hay un desprendimiento de un fragmento osteocondral, pues tendrá que resecarse. Esto pudiera ser que se utilice la artroscopía. Si en caso de que sea muy pequeño, se tiene que resecar. Si es un fragmento grande, osteocondral grande, no podemos dejar ese defecto ahí y trataremos de fijarlo con algún tipo de dispositivo biodegradable para que no quede afectado de forma importante el cartílago articular. Si se deja afectado el cartílago articular, eso provocará que el choque de la superficie articular de la rótula con la superficie articular del fémur distal o la tróclea femoral desarrolle una artrosis degenerativa secundaria a un traumatismo. Adelante. Es lo que les comentaba, esa es una imagen de un inmovilizador tripanel de rodilla para fracturas no desplazadas. ¿Quién sabe qué tan bueno sea? No sé, yo creo que yo preferiría que me operaran, me pusieran un par de tornillos y poder mover la rodilla luego a traer esa chingadera durante 4 o 6 semanas. Creo que ni puedes ni ir a zurrar bien con esa cosa. ¿Vale? Ahí vemos un ejemplo de una fractura intraarticular donde tenemos una separación de los fragmentos de fractura. No se ve muy buena la imagen, pero bueno, es el patrón típico de fracturas de rótula, las fracturas transversas. Adelante. En ese caso, fue tratada muy probablemente de forma mínimo invasiva porque había muy poca discrepancia entre los fragmentos y se pudo reducir bien colocando 2 tornillos. Está bien, pues es mínimo invasivo, puede ser que sea una buena opción, pero la estabilidad no es tan buena como al poner una banda de tensión. Pero bueno, existe el tratamiento. De hecho, lo he utilizado alguna que otra vez. Adelante. Este es el ejemplo de la banda de tensión, ¿sí? Utilizando un par de clavitos. Ahí vemos como en la imagen del centro, vemos cómo se ve de frente la rótula, cómo queda como un ochito, en forma de 8, y esa es la banda de tensión. Viéndolo de la vista lateral, así queda el alambre y se ancla en la parte superior y en la parte inferior a través de los clavillos de Kirchner.
Y pues bueno, mientras más flexione la rodilla ese paciente, mejor le va a ir. Adelante. La patelectomía se realiza en conminución importante cuando no se puede reparar. Puede hacerse, si se reseca la rótula, se tiene que hacer una fijación tendón-tendón, cuádriceps rotuliano, parcial, que es el tendón, o el hueso, cuando queda un fragmentito. El paciente se inmoviliza por 4 semanas y después se inicia con aumento gradual del grado de flexión. El paciente va a quedar con una limitación de la potencia de la rodilla definitivamente, no va a quedar al 100, quedará para caminar, pero no para hacer ninguna actividad deportiva. La rótula es súper importante. Adelante. Esas lesiones asociadas. Puede haber un desgarro retinacular. Los retináculos, tenemos un retináculo interno y un retináculo externo. Estos retináculos, que también se le llaman alerones o alas, están por la parte interna y la parte externa de la rótula para mantenerlo junto con el tendón del cuádriceps arriba y el tendón rotuliano centrado, ¿sí? Cuando hay un desgarro retinacular, pues la rótula se desvía para el lado contrario, es decir, si se lesiona el retináculo medial, la rótula por acción del retináculo lateral se desplazará hacia allá y viceversa. Entonces hay que checar la integridad de los retináculos cuando se hace una reparación. Adelante. Bien, ya nos meteríamos aquí con fracturas de la meseta tibial. Vamos a empezarlo un poquito. La fractura de la meseta tibial, que son la parte proximal de la tibia, afectan la zona articular muy comúnmente y la zona metafisiaria. Hay algunas fracturas de meseta que se extienden incluso hasta la diáfisis tibial. Son fracturas que representan todo un reto para el ortopedista, para el traumatólogo reparar. Son lesiones que suelen traer consecuencias mientras más grave sea la lesión, como la artrosis postraumática. Los platos tibiales son el lugar donde se insertan los meniscos, estructuras de fibrocartílago que son muy importantes para dar estabilidad y para dar amortiguación a la zona de la rodilla. Entonces, si hay una fractura que afecte esta zona, es muy probable que también haya lesiones meniscales. También se asocian más a lesiones de los ligamentos, más que con las fracturas femorales distales. Las fracturas de meseta tibial se dividen en 6 grupos según la clasificación. Perdón. Según la clasificación de Schatzker, que es una clasificación muy comúnmente utilizada hasta el día de hoy. Claro que la AO ya tiene sus clasificaciones. Hablábamos de que si es intraarticular, si es extraarticular, si tiene tantos o cuantos fragmentos. Pero bueno, Schatzker sigue siendo una buena guía de diagnóstico y tratamiento. Adelante. Las fracturas más simples, pues será un tipo como este, donde tenemos una fractura de una cuña, una pequeña cuña en el cóndilo externo. Suelen ser por lesiones de mucha energía, un mecanismo en valgo de rodilla y con lesión frecuente del menisco externo, el cual puede quedar atrapado inclusive en los fragmentos de fractura. ¿Sí? Pero son las lesiones que se pueden considerar más sencillas. Esto es bastante común en la gente que se atora la pierna en algo, ya sea en una canaleta o entre las piedras, y la persona se cae. Entonces se hace un movimiento forzado, habitualmente en valgo, y puede el cóndilo femoral concentrar su energía en el plato tibial externo y fracturarlo. Adelante. Tipo 2, una fractura en cuña periférica, es decir, en la orilla, asociada a una depresión o a un hundimiento, más comúnmente se le llama así, hundimiento en la superficie articular central adyacente. Más frecuente más frecuente que la tipo 1, y primero se separa la porción periférica y se hunde el resto por acción del cóndilo femoral.
Esta fractura ya es más complicada, ya que tienes que restaurar la altura del fragmento intermedio y hacer una compresión junto con el fragmento externo. Este tipo de lesiones, al levantar el fragmento de fractura intermedio, suele quedar un hueco, una pérdida de hueso, ya que estamos hablando de hueso esponjoso, el cual, rompiéndose la cortical o la pared externa, ya suele ser muy blando. Entonces, al levantarlo puede quedar un hueco, el cual tiene que ser rellenado de forma, pues, no es que sea una obligación, pero pues sí sería mucho mejor rellenar ese hueco que dejarlo ahí y esperar a que el hueso se hipertrofiara y creciera en esa pérdida que queda. Muchas veces se mete injerto, ya sea de cadáver o injerto autólogo tomado de la cresta ilíaca del mismo paciente. Adelante. La tipo 3, una fractura con depresión franca, ya se complican más las cosas. Es una fractura completamente articular, suele ser en pacientes ya de edad más avanzada, donde el hueso ya está porótico y suele ser de menor calidad y requiere de un traumatismo de menos energía para realizarse. Ya es más complicado, ya no suele quedar bien. Adelante. La tipo 4 es una fractura del condilo tibial medial con un trazo que comienza en el componente femorotibial externo y se dirige hacia abajo y hacia adentro. Suele tener un trazo accesorio que aísla un tercer fragmento, que son las espinas tibiales o la eminencia intercondilia, lugar que es asiento de la inserción del ligamento cruzado anterior. Entonces suele haber una inestabilidad en este tipo de fracturas. Adelante. La fractura tipo 5, que es una fractura bicondilia o en Y invertida, es compuesta por dos trazos de fractura importantes en ambos platos tibiales y los cuales se desplazan hacia la parte inferior por acción de las fuerzas que imprime el fémur distal. Son lesiones muy, muy complejas. Son lesiones, todas estas de la meseta, que conforme avanzan en gravedad, también se asocian a otras lesiones incluso neurológicas. Ahí cerquita, en la cabeza del peroné, la parte proximal, está el nervio ciático poplito externo, cual puede estar lesionado y el paciente tener un pie péndulo. Adelante. La fractura tipo 6, que es la más grave, donde hay una disociación metáfiso-diaficiaria. Hay una fractura ahí abajo con un componente articular, las cuales son difíciles de manejar y ya por esa zona representan un riesgo alto de retardo de la consolidación de ese trazo que está en la zona metafisiaria y que se extiende un poco hacia la diáfisis. Son lesiones bastante difíciles de arreglar. Todas estas lesiones, pues su principal método de tratamiento son las placas. Se ponen placas dependiendo lo que pide la fractura, placas por el lado lateral, que es lo más común, pero también a veces es necesario poner una placa por el lado medial. Adelante. Ok, ese es un ejemplo de una fractura, bueno, esa radiografía que ve, que ya me quitaron, un ejemplo de una fractura tipo 6. Bien, yo creo que ahí lo dejamos por ahora. Todo tiempo hay mucho. Nos vemos el próximo lunes para seguirle con esto de fracturas de meseta. Esa imagen. Ay, me la volví a quitar. Bueno, esa. ¿Qué te pasa, ¿Cuál quiere, doctor? Esa que está. Donde vienen los cóndilos femorales apachurrando el plato tibial y tenemos una disociación ahí. Tenemos un plato tibial lateral, la que está pegada al peroné, y un plato tibial medial que también está desplazado, y una extensión de la fractura hacia la zona diaficiaria en su tercio proximal. Ya, ahora sí, quítale. Bueno, doctor. Ya. Mándeme. Esta es la clasificación de Chasker, ¿verdad? Así es. Y bueno, cuando mencionó lo de la clasificación de Chasker, había mencionado otra clasificación que decía que si era
intraarticular o extraarticular y cosas así. Esa es la clasificación de AO. Ok, ¿cuál es la que se usa? Para el nivel de nosotros, la de Chatzker, y aún así creo que está media complicada. La de AO nunca te la vas a aprender. Esa ni te la aprendas porque pues si no vas a ser ortopedista no tiene caso. Ok, La de Chatzker está bien, no te voy a pedir la de AO. Solo es mencionar que existe, ¿verdad? ok, gracias. Dale. ¿Algo más? Doctor, Eu. ¿puede repetir lo que había mencionado de lo del desgarro retinacular? Sí. Si Que ahorita se agarran... desplazaba que por un lado y así, no, ahí me perdí. Así es. Haz de cuenta que la rótula es el centro de una cruz. ¿Sí? Tu cruz te la va a formar en los polos superior e inferior. Arriba el ligamento, el tendón del cuádriceps. Abajo es el tendón rotuliano. Y hacia los lados, que serían los brazos de la cruz, estaría el retináculo medial, hacia la parte interna, obviamente, y retináculo lateral hacia la parte externa. Es una cruz. Si tú le cortas, y esos están a tensión, ¿verdad? Todos están jalando para su lado. ¿Sí? Si tú le cortas uno de esos brazos a la cruz, se va a ir hacia el lado contrario. Es decir, si tú cortas la parte inferior, que sería el tendón rotuliano, la rótula se va a ir para arriba. Si tú cortas la parte superior, la rótula se va para abajo. Si tú cortas el retináculo medial, la rótula se va a desplazar hacia externo. Y si cortas externo, se va a desplazar hacia medial, porque todos deben estar en equilibrio. Todos deben de tener la tensión correcta para que la rótula se mantenga en su centro. ¿Sí? Si se desgarra un retináculo, el del otro lado, el contrario, va a jalar hacia su lado. ¿Está claro así? Sí, doctor. Ahora, Gracias. ¿algo más? Sí, Doc, ¿y me puede repetir sobre las fracturas periprotésicas? ¿Cómo se causaban? El implante causa un estrés sobre el hueso. ¿Sí? Si viene un movimiento forzado, el metal, que es muy resistente, fractura en su periferia al hueso. ¿Sí? Si hay un vástago femoral, el vástago femoral, por una sustitución de cadera, fractura la diáfisis femoral, o una prótesis, el componente femoral, puede fracturar la zona supracondilia del fémur. Ok. Ok. ¿Algo más? Nada. Bueno, entonces nos vemos lunes para seguir con esto de fracturas de meseta tibial. Sí, está bien, Muchas doctor. gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Está padre el pitufo, doctor. Para que veas, aunque perdieron me dijeron, pero bueno. No El chiste pasa es apoyar. nada. Si Está hay gente bueno. que corre caminos y nunca ha ganado nada, ¿por qué no ha de apoyar yo a los Tigres? Eso sí, doc. Ya Pues sí, está. así es. Bye.